Recording is on. Ok. Ahí estamos entonces. Tenemos entonces ya nuestro transistor bipolar. Habíamos comentado que ya ustedes revisaron cómo se forma un material P, un material N. Y bueno, vamos a tener dos casos. Un transistor que se va a llamar PNP y otro que se va a llamar NPN. Vamos a tener nuestros símbolos respectivos para el NPN. Vean que la base es negativa. Observen cómo esto estaría formando pues prácticamente un diodo entre la base y el emisor. Este sería el cátodo y este sería el ánodo. Lo mismo para el transistor NPN, donde dice que la base es positiva. Aquí está. Recuerden que esta es la parte positiva del diodo. Y el emisor dice que es la parte negativa. Y entonces sería el cátodo del diodo. Y aquí tendríamos nuestro emisor. Y ahora por el otro lado tendríamos también la unión entre la base negativa, aquí está, y la parte positiva del colector se va a llamar. Entonces vamos a ponerle aquí base para que tengan los nombres. Base. Vamos a ir aquí colector. Emisor. Igual aquí. Base. Colector y emisor. Este tipo de dispositivo se debe polarizar. Ya también hablamos de la parte de polarización del diodo. Entonces, también mi transistor se debe polarizar de la siguiente manera. Para el caso de un PNP, mi base, si ustedes observan, va a recibir dos polaridades. Para que una polaridad sea con respecto al emisor, observen que dice que si la base es negativa, pues entonces debería recibir el voltaje negativo. Y si el emisor es positivo, debería recibir voltaje positivo. En cambio, la otra unión, donde dice que si la base es negativa, ahora nosotros le vamos a poner voltaje positivo. Y si dice que mi colector es positivo, nosotros le vamos a poner la terminal de voltaje negativo. Quiere decir que base emisor está polarizado en directa y base colector está polarizado en inversa. Lo vamos a poner aquí. Polarización directa. Y de este lado sería con polarización. Ahí ya me equivoqué. Polarización inversa. ¿Sí? Y lo mismo por el otro lado. Bueno, no por el otro lado, sino para el otro transistor. Para el tipo NPN. Como pueden ver también, tenemos la base emisor en directa. Observen cómo tenemos la base que es P. Pues le vamos a poner la terminal positiva de la fuente. Y el emisor, como es N, le vamos a conectar la terminal negativa de la fuente. Esto quiere decir que también tendría polarización directa. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esto sigue siendo un diodo. Aquí está. Un diodo polarizado en directa. La otra es que también, repito, es un ejemplo de cómo se debe de conectar. Si yo a un transistor de verdad le conecto una fuente de alimentación entre emisor y base, pues lo que voy a hacer pues va a ser quemar el transistor, ¿no? Es un ejemplo de cómo debería de tener el voltaje la base y el voltaje el emisor.
Ya más adelante vamos a ver cómo aquí debemos de llevar una serie de componentes como resistencias, capacitores o algún otro dispositivo, por ejemplo, una bobina, o incluso conectar el emisor de un transistor a la base de otro, o la base de un transistor conectarlo con, etcétera, ¿no? Estas serían las opciones. Continuando con esto, para el mismo transistor NPN, también la base con respecto al colector debe de quedar polarizado de forma inversa. Si la base es positiva, entonces le pondríamos el terminal negativo de la fuente y el colector es negativo, sería el positivo de la fuente. Aquí también cabe destacar que no necesariamente tiene que ser una fuente de alimentación la que va a hacer que mis voltajes sean pues negativos o, o positivos tal cual lo conocemos, ¿no? Como lo que nosotros conocemos por ejemplo, con las pilas, ¿no? De los juguetes, que tiene una parte positiva, una negativa, y sería como lo conectáramos. Sino que en realidad lo que me ejemplifica es que recordemos que esto también se llama diferencia de potencial. Entonces, quiere decir que con una sola fuente, o sea, con una sola fuente de alimentación, yo puedo polarizar mi transistor sin necesidad de realmente poner voltajes negativos y positivos por todos lados, de manera que yo conectara fuentes, sino que con una sola fuente, como ya dijimos que es una diferencia de potencial, entonces, ¿qué sería? En realidad, este sería el voltaje más grande. Y si este es un voltaje menor, pues ya tenemos una diferencia y podemos considerar que esta parte es más positiva que esta. Si aquí yo tengo 5 volts, aquí tengo 3 volts y aquí tengo, por ejemplo, 2 volts, ¿sí? Entonces, si se fijan, si yo aquí tengo 5 y 3, esta parte es más positiva que esta. Entonces ya estaría cumpliendo mi polarización directa. Si yo aquí tengo los 3 que dije y acá tengo 2, acá también ya estoy cumpliendo esa polarización directa. ¿Por qué? Porque este voltaje ya es más positivo que este, pudiéndolo considerar como pues negativo, positivo, y luego con respecto a la otra, pues negativo, positivo también. Eso sería para que yo lo pueda hacer. Y lo vamos a ver más adelante cuando ya los conectemos, ya sea en el simulador o que empecemos con los análisis, pues muy sencillos en cuanto a emisor común, por ejemplo, o base común para que veamos cómo está funcionando y conectándose el transistor. Aquí vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver ya qué sucede realmente cuando nosotros tenemos polarizada la unión en la manera que ya dijimos. Recordemos que en la base estaríamos hablando de un PNP, o sea, vamos a trabajar con este ejemplo. Con este ejemplo vamos a trabajar. Y si yo polarizo la base emisor, dijimos que entonces quedaría negativo, positivo. Aquí está, únicamente estoy omitiendo la otra conexión. Y con lo que ya sabemos nosotros acerca de los diodos, es que, ¿qué va a suceder? Como es un PN, aquí P positivo y N de negativo, vamos a poner aquí P y N, entonces lo que vamos a tener es que aquí sabemos que son los huecos los portadores mayoritarios, ¿sí? Entonces, yo tendría
Aquí recuerden que los huecos los representamos con positivos. Aquí están. También no hay que olvidar que al final de cuentas también sigue habiendo electrones. Ahorita los voy a omitir por el tamañito aquí de la figura que hice. Y en la base, entonces, lo que predominarían serían ¿qué? Pues los electrones. Aquí están los electrones, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo va a estar trabajando. Recordemos que aquí se genera una barrera de potencial o una región de empobrecimiento. Ahí ustedes lo van a ver ahorita que hagan ya sus notas. Sería ahí la región de empobrecimiento. Y lo que estaríamos ocasionando con esto es que el positivo de la fuente pues va a estar literalmente empujando a los positivos del emisor, del material del emisor, y estaríamos pues teniendo una, ocasionando una circulación de corriente aquí con precisamente, vamos a poner aquí, que son los huecos, que serían los portadores mayoritarios. Los portadores mayoritarios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a suceder mientras nosotros polarizamos nuestra fuente o con nuestra fuente BEE. Aquí también, ahí pónganle atención cuando hagan sus notas a la nomenclatura que tenemos. En este caso se llama voltaje del emisor, polarización del emisor, y así estaríamos generando nuestra circulación de corriente, ¿sí? Debido a ese voltaje. Ahora, cuando nosotros analizamos o revisamos la otra unión entre la base y el colector, donde ya sabemos que la base es de tipo N y el colector es de tipo P, y al igual que en el caso anterior, ya sabemos que aquí hay portadores mayoritarios que son los huecos y aquí los minoritarios que son los electrones. ¿Qué va a pasar con la polarización que tenemos de este lado? Bueno, ahora tendremos una circulación de los portadores minoritarios que están en este lado, en el material N. Aquí está. Vamos a ponerle aquí menos y vamos a ponerle portadores minoritarios. Y también nos va a generar entonces una circulación de corriente para este lado. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, tenemos la circulación de aquel lado. ¿Por qué ahí en este caso ahora van a circular los portadores minoritarios? Bueno, porque ahora prácticamente se conoce como que ahora se están inyectando portadores minoritarios en el material tipo N de la base, y esto va a tener como un efecto avalancha, donde nosotros empezamos a empujar acá, tanto en este caso portadores mayoritarios a la base, con también va a generar que ya ahora esta polarización empuje a los portadores de este lado. Y ahora en realidad, si nosotros pudiéramos revisar a nivel no atómico, incluso subatómico, qué está pasando con los electrones y los portadores,
y si los pudiéramos revisar como si fueran, no sé, pelotas de tenis y pelotas de ping pong, algo así, entonces en realidad lo que veríamos sería como un caudal o un, que es lo que asemeja pues al flujo de agua cuando dijimos el ejemplo de la corriente, pues ese caudal sería la corriente eléctrica en este caso que la tendríamos, aquí creo que la figurita la hice muy pequeña, donde nosotros estamos empujando y me quedaría ese caudal o ese flujo de esta manera. Una corriente más grande, una corriente más pequeña, sería algo así. Tendríamos aquí, debido a que, bueno, tenemos aquí una corriente de emisor. Bueno, aquí por las cuestiones de que me quedó pequeño el dibujo, voy a poner aquí abajo corriente, corriente 3. Corriente de emisor, espero que se vea ahí más o menos, ok. Corriente de emisor. Esta, bueno, va a ocasionar que tengamos aquí, lo voy a poner, yo creo que con el negro, aquí, que vamos a tener aquí los positivos, que serían en esta sección los portadores mayoritarios. Vamos a tener también otra corriente acá, lo voy a poner por aquí, y esta corriente la ocasionan los portadores minoritarios. Ahí está, los portadores minoritarios. Y entonces aquí al final de cuentas, lo que ya habíamos nosotros hecho con los circuitos serie y serie paralelo, principalmente en la parte de los circuitos mixtos, ¿qué pasaba con las corrientes en esas zonas? Pues ahora toda la corriente se va a sumar aquí para generar la corriente de colector, ¿sí? Ahí ustedes en las notas se van a dar cuenta de las regiones de empobrecimiento, cómo se están moviendo, y entonces también al mismo tiempo vamos a tener una corriente de base, ¿sí? Ahí, perdón, yo pensé que me iba a caber bien los dibujitos, pero no calculé bien. Entonces, ya esto, trabajándolo como los circuitos que nosotros hemos estado ocupando, para este tipo de configuración, donde estamos polarizando las dos uniones, me quedaría entonces que la corriente de emisor aquí está, aquí lo voy a poner, la corriente de emisor, ¿a quién será igual? Pues va a ser igual a quién, a la corriente de colector más la corriente de base, porque estas, si se fijan, una sale por acá y la otra sale por acá. Entonces, a la corriente de colector más la corriente de base. También pudimos haber puesto base más la de colector. Recuerden que es una suma y en este caso tampoco nos altera el resultado a quien poner primero. Entonces, aquí en este punto es importante esta formulita, porque bueno, surge de lo que estamos teniendo en cuanto a las corrientes que están funcionando en este, pues aunque no lo veamos tal cual, es un pequeño circuito ya donde intervienen principalmente las corrientes. Y bueno, aquí también tenemos otra
consideración donde se dice que la corriente de colector la determinan dos pequeñas corrientes. Una corriente de colector que la determinan los mayoritarios más una de corriente de colector una ICO. Ahí ustedes van a ver que se llama corriente de colector, ahorita les explico bien, que la van a generar, bueno, lo voy a poner aquí abajito, los minoritarios. Y bueno, esa ICO se llama corriente de colector con el emisor abierto. Le vamos a poner aquí abajito su nota. Lo voy a poner hasta acá. ICO quiere decir corriente, aquí para que se vea, de colector con el emisor abierto. ¿Sí? ¿A qué se refiere con el emisor abierto? Es básicamente este circuito. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente de colector sin tomar en cuenta el emisor. O sea, por eso dice emisor abierto, porque está abierto el circuito y no se toma en cuenta. Entonces, a eso se refiere con ICO. ¿Sí? Bueno, voy a cortar ahí la grabación del videito. Es lo que se tiene para hoy. Y entonces ya ustedes a partir de aquí harían las notas de esto ahí en la misma lección de Chamilo. Ya les dejo las instrucciones. Voy a parar la grabación.